Segundo bloque del expediente, de muerte dudosa a homicidio. La primera escena, cuando llegan al lugar, llega la policía, llega el exmarido, ya vamos a estar escuchando más testimonios. Llama al dueño de la casa, porque en realidad es una casa grande, muy grande, que está en la esquina, y otra casa más chica que está en unos laterales, en el medio de ese parque muy lindo con esa pileta. En la pileta aparece Cristina Manzanares, esta señora que estamos viendo, el 1 de febrero del año 2014, aparece en la pileta. El dueño de la casa dice que ve desde una ventana el cuerpo. Después es un peritaje con ese tema y es medio dudoso, pero bueno. A ver, déjame aclarar una cosa, Paulo. Contá ese punto, ¿de dónde ve? ¿Por qué ve? El dueño de casa dice que encuentra o detecta el cuerpo desde una posición, estando adentro de su propiedad, y se hizo una pericia para determinar si desde el lugar que dijo haber visto el cuerpo en la pileta era posible verlo. Y en ese contexto, Paulo, cuando hacen una reconstrucción de esa situación, firmada la foja por el subcomisario Gabriel Adrián Márquez, atentos a este dato que vamos a dar ahora, cuando hacen la reconstrucción, insisto, para probar si el dueño de casa pudo haber visto el cuerpo en la pileta, ponen la foto del cuerpo en la pileta, advertimos de la violencia de esta imagen, pero vale la pena como parte del expediente para que entiendan la posición. El dueño dice, yo estaba en tal lugar de la casa y vi el cuerpo, ¿sí? Hacen la pericia para reconstruir si es posible. Se veía el cuerpo. Y lo que... ahí está el cuerpo. Advertimos, insisto, de la violencia de la imagen. Lo vamos a hacer por unos segundos para que vean la posición donde apareció y ya lo sacamos. Ya lo sacamos. Ya lo sacamos, ya está. Ya lo sacamos. Es para que entiendan... ahí vemos la pileta vacía otra vez, perfecto. Es para que entiendan desde dónde... el dueño de casa dice, yo estaba en tal lugar, dentro de mi casa, y vi el cuerpo desde esa posición. Es lo que declara, la primera declaración. Esta foja que muestro revela cómo van a hacer una reconstrucción de esa situación. Llenan la pileta con la misma cantidad de agua. ¿Lo vio o no lo vio el cuerpo de ese lugar? Y acá hay una amenaza. Una amenaza de muerte, o una amenaza, no de muerte, pero violenta. ¿Quién amenaza a quién? Si querés ponemos este tema, César, como disparador, ¿no? Hay una amenaza en la reconstrucción. ¿Quién amenaza a quién? Según lo que denuncia la hija de la víctima, mientras estaban haciendo la reconstrucción de la posición que tenía el dueño de casa desde donde dijo era el cuerpo, Ana Musi, la hija de Cristina Manzanares, es decir, de la víctima, dice que la esposa del dueño de casa le hizo el gesto de fuck you a través de una de los ventanales de la propiedad. Imagínense el dolor de ir a reconstruir la muerte de tu madre y que la esposa del dueño de casa te amenace con un gesto ofensivo. Esto es lo que denuncia Ana Musi. ¿Te parece ir desarrollando cómo se va llegando a la hipótesis del homicidio? Y vamos a hablar de la escena montada. Hay una escena sospechosa, extraña, hay cosas que no cierran, hay puntos oscuros, pero no hay mucho más que eso. Ahí vemos la casa, este es el interior. La pileta estaría a la izquierda de esa posición, si no me falla la memoria, lo vamos a ver con la reconstrucción que hicimos en el lugar. A la derecha, en realidad. Mirado cómo está, a la derecha. Lo interesante, ¿sabés qué es, Paulo? Eso es lo que estaba dentro de la casa que habitaba la señora. Estas son imágenes del expediente. ¿Sabés qué me llamó la atención del lugar? No sé si te pasó lo mismo. Sí. Donde termina la casa de la víctima, atrás hay descampado. Con lo cual, en una noche de tormenta, pregunto, si fue víctima de un homicidio, gritó, pidió ayuda, no la pudo haber escuchado absolutamente nadie. Lo hemos visto, lo hemos presenciado, queda aislada totalmente. Y más una noche de tormenta. De tormenta. Más una noche de tormenta. A ver, la señora por alguna razón tomó alcohol, mucho alcohol, y estaba desvanecida. Mire, esto es lo que... también es raro bajarse 4 botellas, ¿no? Pero esto también es raro como escenario. Hablan de 2 gramos, ¿no? De 2 puntos. Es mucho, es 4 veces lo permitido para manejar, para que se entienda. Pero sola se tomó 4 botellas. Vamos a suponer que estaba alcoholizada. Es todo suposición, ¿sí? De hecho lo estaba porque tenía 2 gramos de alcohol en sangre. ¿Pudo haber entrado una tercera persona que la arrastró a la pileta de otro lugar?
No hay nada, nada. Perdón, vos nada decís de otro lugar, desde afuera. Desde afuera. Violentando un cerco perimetral. No hay nada. En la evidencia, lo que está en el expediente que estuvimos leyendo, no hay nada que diga que una tercera persona ajena a esa vivienda y en ese momento pudo haber ingresado de otro lugar. No hay. Perdón. No hay ningún elemento violentado para que pudo haber ingresado otra persona. Nadie, bueno, absolutamente dato, nadie. Es un dato revelador, es importante. ¿Te parece? Es importante. A ver si estás, sí. Y si te acordás de esta parte. Vamos a reconstruir con Ana Musi, con la hija de Cristina Manzanares, y este dato va a cambiar todo lo que escucharon hasta ahora. Antes de morir, y prepárense para esta parte, y esto me parece que es un elemento importante, antes de morir, la dueña o la inquilina, es decir, Cristina Manzanares, la víctima, le había contado a su familia que era víctima de acoso. Escuchen bien, antes de morir, la víctima le había contado a su familia, no lo había judicializado, no lo había denunciado ni judicialmente. Está previamente a la muerte, no hay ninguna causa, no hay nada escrito. Pero le había contado a su familia y a su nieto, a su nieto, y el nieto lo declara, que había sufrido situaciones de acoso por parte del dueño de la propiedad. Atentos, va de nuevo. Antes de morir, esta mujer le contó a su familia que había sufrido situaciones de acoso por parte del dueño de la propiedad. ¿Te parece? Sí. Vamos a la reconstrucción, lo va a contar la propia hija de la víctima y nos metemos de lleno en la hipótesis del acoso sexual previo que está incorporada en el expediente. César. Esta, a ver, para ubicarnos en el lugar, esto que vemos es la casa que habitaba su madre. Es la propiedad de los dueños. A ver, acerquémonos a la casa de su madre primero. La casa de mi madre es atrás. Vamos a mirar. Donde alquilaba. A ver. Ella tenía entrada independiente por aquel portón. Acá, este del fondo. Ese del fondo. Por ahí se entraba a la casa. Se entraba y allá había otro portón. ¿Sí? O sea, este es el... por ahí entraban los coches. Ella podía entrar por este lado. Por ese lado solamente, pero... ¿Se conecta con la casa del dueño? Lo único que hay en el medio es la pileta. No hay ningún alambrado, no hay nada. O sea, entre la casa que alquilaba su madre, que se entra por acá, se y la entra casa por ahí, del dueño, de allá está la la podemos piscina. ver bien. Está a ver, la piscina. Acerquémonos donde de se vea aquel mejor. lado se puede ver bien. Si te acercás para allá... A ver. ¿Este es el predio de su madre? Aquel portón que ves allá, por ahí se ingresaba a la casa, que queda justo ahí. No. Por acá no. Ahí ella ingresaba por ahí. ¿Y esta casa que vemos acá, la del dueño? Es todo de la parte del dueño, esto es un salón que tiene el dueño, todo esto del dueño. Ahí está la pileta, justo hasta estos árboles está la pileta. ¿La pileta está atrás de esta arboleda? Sí. Después había, porque ahora está todo modificado, modificaron todo. Había muchas plantas que son las que corresponden, seguro podría ser. Las plantas por donde la arrastraron ya no existen más. Las cortaron. Han modificado todo porque en la última vez que vinimos a hacer un peritaje se quedó asentado que lo modificaron. A ver si estamos en lo mismo, Pablo, para que quede claro. La casa que alquilaba su madre es aquella donde está ese auto chiquito estacionado, la puerta contigua a la izquierda, por ahí se entraba. A unos metros está la casa. Bien, atrás. Sí, chiquita. Atrás de esta arboleda está la piscina. Sí. Y esta es la propiedad del dueño. Sí, totalmente. El dueño dice que ve cuando se despierta que el día desde 1 allá, de febrero... perdón. El dueño dice, ¿ves las tejas negras? Sí. Ahí al lado, este es un salón que tiene el dueño y un garage. No vive nadie en este salón. No. Este salón desde el segundo techo negro que ves, es una especie de jardín de invierno, una galería, un estar. El dueño dice que se levanta, las palabras las tengo grabadas, dice que se levantó, puso la pava, al costado tiene una cocinita, puso la pava, se sentó en una mesa que hay ahí y de ahí observó algo flotando. Pero se ve, perdón, técnicamente, desde el estar que usted menciona, ¿tiene una altura como para ver que hay una persona muerta en la pileta? Se pidió un informe y se hizo un peritaje, al cual estuvimos presentes nosotros, que lo tuvimos que hacer la segunda vez, porque la primera vez vinimos y estaba vacía la pileta. La segunda vez
vinimos y estaba demasiado llena, pero esperamos a que se vaciara a la altura de la foto, los peritos con las fotos, la cantidad de agua que estaba ese mismo día, y midieron de distintas alturas, y la verdad es que es muy difícil ver. O sea, el dictamen es que es poco probable que desde el lugar plantas. Que el dueño dijo verlo, o sea, en ese momento, estamos hablando de febrero, todo florecido, había unas plantas que también habían sido modificadas, había plantas, era muy difícil verlo. Más ver que era un cuerpo, o sea, un cuerpo. Pero hasta ahí puede ser. Dijo, lo vi desde arriba, pero en realidad lo vi desde abajo. Sí. Puede ser un tema de interpretación. Supongamos, puede claro, ser un tema de interpretación, no lo hace sospechoso de nada, el ver o no ver. Pero el tema de las lesiones, los arrastres, los golpes, eso necesariamente debió haber generado mucho ruido. Sí, a ver, un ataque de esas características debe haber sido muy violento. Digamos igual que hay una zona, Pablo, que no hay, si mirás, prácticamente es esta casa que ocupa toda la cuadra. Esta casa tiene sistema de seguridad. Sí, pero se debe haber escuchado desde la casa. ¿Había esta gente casa esa noche? Sí, ellos cerraron, los propietarios cerraron. Son comerciantes, ¿no? Tienen una pizzería en el pueblo. Cerraron y dicen que no escucharon nada. Es más, el señor dice que no hizo su recorrido habitual. Él admite que todas las noches hacía un recorrido por la casa, por todo el parque, antes de irse a dormir. Esa noche no lo hizo. Si hacía el recorrido, más o menos. Supuestamente eran entre las 10 y las 11 y pico de la noche. Y él dice ese recorrido no lo hizo. No lo hizo porque llovía, pero da la casualidad que esa noche llovió, pero no a esa hora. Lo que me contó antes. Llovió a la madrugada. Sí. Llovió a las 10 de la noche ni a las 11, llovió después. De madrugada. Sí. A ver, que quede claro que también nosotros, lo que me faltó contarles es que mi madre venía siendo acosada por el propietario de la casa hacía un tiempo. De hecho, se estaba por mudar. Mis hermanos le estaban buscando una casa que lamentablemente el día sábado, ese mismo sábado, nosotros lo vimos el lunes, pero habíamos recibido un mail de que la casa estaba disponible para que se mude, o sea que en los poquitos días se podía mudar otra, porque ella ya estaba incómoda. Había recibido acosos por parte de esta persona, ¿Cómo? Acosos sexuales. Acosos ¿de qué época y cuándo? Y hacía unos meses, las primeras veces no los contó porque ella no quería incomodar, o sea, no quería ponernos nerviosos, pero después ya empezó a decir que ella se sentía incómoda porque eso pasó así por alto. Usted dice que el dueño de la propiedad, esta que está aquí detrás, antes de la muerte de su madre, con unos meses de anterioridad, la venía acosando. Totalmente. ¿Hay testigos de eso o es simplemente una especulación suya? No. Tenemos testigos. De hecho, en la causa está una declaración bastante extensa de mi hijo Rodrigo, quien era muy compinche con su abuela y se vino a quedar, estuvo 20 días acá con mi mamá antes de Navidad. Y él fue... 2 meses antes de la muerte. 2 meses antes de la muerte. ¿Y qué vio? Presenció cuando una noche esta persona, sin saber que estaba mi hijo ahí, porque él no lo había visto todavía, ingresa a la casa de mi madre sin permiso. Cuando lo ve a mi hijo que estaba en la computadora, se asusta y se echa para atrás y le dice, disculpe, está la señora Cristina. Mi mamá estaba en el dormitorio, mi hijo la llama, salió a hablar con este hombre. Cuando entró, mi hijo le comenta a mi mamá que no golpeó, que entró. Bueno, obviamente mi mamá lo retó y le dijo que cierre la puerta con llave. Y ahí le empieza a comentar, porque eran muy compinches, y le dice, mira, Rodrigo, y la verdad le empieza a comentar que tuvo varios, como que el tipo se lo dijo sutilmente, la provocaba. ¿De qué modo? Porque, a ver, la palabra acoso es muy fuerte, señora. ¿De qué modo supuestamente cuando la mujer se generaba el acoso? Cuando la mujer no estaba, y mi hijo también presenció eso, cuando la mujer no estaba, el tipo pasaba para el lado de la casa, el señor pasaba para la casa al lado de que le correspondía a mi mamá. En una oportunidad se tuvieron que meter en el dormitorio porque él miraba por la ventana, había un vidrio esmerilado. Y ella los veían, muchas veces lo vieron de noche asomado y se daban cuenta que era la figura, si bien no se veía porque era esmerilado. ¿Pero señor no está casado con una mujer acá? ¿No vive con una esposa? Sí, también. ¿Y que acosaba a su madre en presencia de la esposa? No, cuando ella no estaba. Botadillas. Claro, pero también mi madre le contó a mi hijo que había tenido problemas con la señora
porque ella la defendió una vez que el señor la estaba golpeando, porque parece que el dueño de casa golpeaba a su propia esposa y su mamá. Y mi mamá intervino en una pelea, sí, era muy defensora de las mujeres. Y bueno, la verdad hubo muchos hechos, tenemos muchos. ¿Nunca los denunciaron? No. Desde el punto de vista, ¿no hay una constancia, una comisaría, no, una fiscalía que su madre sufría acoso sexual, si se quiere la expresión, por parte de este hombre? No, porque lo habló con mis hermanos y decidieron que se mudara. No quiso hacer denuncia alguna. Sí tenemos una testigo, la persona que vivió antes de la casa, en la casa de mi mamá, que rescindió el contrato, por eso mi mamá alquiló, porque justo fue rescindido, porque tuvo problemas. La anterior inquilina de este lugar. Que también era una mujer, y está en la causa también, ella se prestó como testigo y está... ¿Y también sufrió acoso? Sufrió agresiones verbales fuertes. Hay muchos puntos que todavía obviamente no cierran, una investigación que está en curso, ha avanzado y mucho en estos últimos meses con una nueva fiscal. Ahora vamos a contar en qué circunstancia, en qué situación está hoy la causa. Recordamos que esta señora, por lo que me contaron es oriunda de Capilla y el esposo de Cardales. Capilla y Cardales están a 2 kilómetros, están en el mismo partido, en Exaltación de la Cruz, a unos 70 kilómetros al norte de aquí, de Capital Federal. El esposo es de Cardales, o el ex esposo, que estaban separados. Reinaldo, pero tiene una muy buena relación. Reinaldo Musi es el nombre de su ex esposo. Padre de la mujer que vemos en la Padre de la nota, señora, ¿no? Y de los otros 2 hijos que tenía esta señora. Reinaldo sigue viviendo ahí en Cardales. De hecho es comerciante, que es local ahí, no muy lejos, a pocas cuadras. Esa es la primera persona que llega, el primer familiar que llega al lugar. Es uno de los primeros que le avisan, y además por una cuestión de cercanía, estaba ahí, estaba a unas cuadras. Y fue al lugar esa mañana, el 1 de febrero del año 2014, cuando le dijeron que Cristina se había ahogado. Ahí ya la versión era, se murió ahogada. Se murió ahogada. Acuérdense que había algo muy genérico. Claro, muy genérico. Sí, se ahogó porque se tiró, porque se cayó, no le dijeron nada. Pero le venden ahogada. Fue con ese preconcepto. Sí. Acuérdate que el primer preconcepto fue suicidio. Ahora al viudo le dicen su ex mujer se murió ahogada. Un posible accidente. Fue uno de los primeros en llegar al lugar, ¿eh? Pero nadie hablaba así. Pero nadie hablaba del homicidio. Nadie decía, mirá, la tiraron al agua. La mataron. O la arrastraron. No la arrastraron. Tiene un golpe en la cabeza. Le intentaron robar. El tema del acoso. Nada de eso estaba en primer momento, en los primeros momentos posteriores al hallazgo del cuerpo. Todos iban con esa primera información. Y nadie dudaba, pero pasa que cuando llegaron al lugar, empezaron las dudas. Ya Mauro contó, que lo vamos a repasar un rato, lo que dijo el forense. El forense es contundente. Forense habla de la posibilidad de un homicidio, concretamente, pero nadie lo sabía. Habla de arrastre, de muerte violenta, de una tercera persona arrastrando. Ojo, tercera persona arrastrando, porque uno podría decir, esta señora estaba alcoholizada, se cayó, se arrastró sola, se cayó a la pileta en una hipótesis delirante, pero el forense dice, no. Hay un 90% de probabilidad que la arrastró un tercero. Atentos, y que es una muerte violenta. Palabra del legista, el doctor Espinosa. Pero todo esto fue declarado en la causa. Cada uno de los protagonistas, familiares, forenses, policías, todos declararon en la causa. También declaró el exmarido, el señor Reinaldo Musi, comerciante de la zona, que fue al lugar, llamaron por teléfono, le dijeron que Cristina se había ahogado. Pero él, cuando ni bien ingresó, lo contó en la causa, lo declaró, él cuenta que le llamó mucho la atención lo que comenzó a ver y le avisa a un amigo que algo estaba pasando. Bueno, hablamos también con el señor Reinaldo Musi en el lugar, en la escena del hecho. Con Mauro hablamos y esto decía. Reinaldo, ¿cómo se enteró que estaba muerta acá en esta casa Cristina Manzanares? Bueno, me llaman por teléfono mi hermano
8:30 de la mañana más o menos, diciéndome que Cristina estaba ahogada. Entonces yo me vengo corriendo para acá, llego a la casa, encuentro, sale el dueño de la casa y me dice, yo no sé qué pasó, esta pobre señora, dice, se cayó, no sé qué le pasó. No le di mucho, como que dice, no quise hablar más con él. Me fui al fondo a recorrer, vi que es mi señora, en la pileta, desnuda. O sea, cuando la vi desnuda me llamó mucho la atención porque nosotros nos conocíamos desde que ella tenía 13 años y yo 16, y jamás en su vida estuvo desnuda, jamás. Empecé a recorrer, veo la puerta abierta de la casa de ella, no quise entrar para nada. En ese momento que doy vuelta así, veo el secador del piso tirado, no le llevé en el momento ese el apunte. Después un amigo me llama por teléfono, no sabía nada del caso, entonces digo, mira, me está pasando esto y esto, esperá que venga. Vino para acá y empezamos a recorrer con él. Cuando empezamos a recorrer con él me encuentro con el secador de piso, el cigarrillo, los anteojos, y le digo, todavía dijo, mira, no toques nada, deja todo como está. Estaba el cepillo bien... Todo eso antes de que llegara la policía. Solo los dos. La policía demoró en venir. Había un policía en la puerta, pero no se metió para nada. Y de ahí, bueno, empezamos a llamar a todos mis hijos y serían más o menos las 9 de la mañana. Hasta las 10 más o menos, de allí pico de la mañana que llegaron mis hijos, estuve yo con mi compañero recorriendo ahí y viendo toda la escena del crimen. Todavía le digo, fíjate qué cosa rara, porque mi mujer jamás estuvo desnuda. Más, cuando vinieron mis hijos le dije, acá hay algo raro. Yo ya sabía lo que venía pasando porque mis hijos me habían comunicado. ¿Qué le habían contado? Que este señor la estaba persiguiendo, la estaba molestando. Entonces ya estábamos al tanto de todo esto. Entonces, con ese escenario, que era su mujer muerta en la pileta semidesnuda, con los antecedentes que le habían contado sus hijos... Desnuda, prácticamente. Desnuda, con los antecedentes que le habían contado sus hijos del supuesto acoso del dueño de casa. ¿Usted en ese momento, aquel día, pensó que era un asesinato? El primer momento pensé que era un asesinato. El primer momento, incluso cuando vinieron mis hijos no creían. Le digo, chicos, date cuenta que esto es un asesinato. Más, se lo comuniqué al médico forense y a la policía. Cuando vino el oficial, que ya vino la policía, le dije, mire que acá hay cosas raras. Le digo, ¿por qué? Me dice, por esto, por esto. El médico forense me escuchó, entró a revisar todo con un amigo mío que fue de testigo, pero cuando llegó el fiscal Aguado, que yo no sabía que era el fiscal, lo primero que hizo, me agarró, se encerró, estuvo 40 minutos encerrado con el dueño de casa, después salió, de ahí directamente, ni miró la pileta, ni miró nada, se fue directamente a la casa, se paró en la puerta y le dijo que no se acercara a nadie, no dejó entrar a nadie, entró solamente con el médico forense. Se encerraron adentro, no sé lo que hicieron, estuvieron un rato adentro y se fue. No dio explicación ninguna. ¿Usted no quedó conforme? No, bajo ningún punto de vista. ¿Y ahora está conforme? No. ¿Qué es lo que piensa Para que mí tiene es un asesinato y no hay ninguna duda que fue este señor. Ninguna duda, y lo digo públicamente que no hay ninguna duda que es este señor. Fuerte, ¿eh? Sí, sospecha directamente del dueño de casa, que vive en la esquina. Vive en la esquina. Está viviendo en ese lugar. Es también un comerciante de... Una pizzería, ¿no? Sí, una pizzería. Una pizzería conocida ahí en Cardales. ¿Aclaramos algo? No muchas cuadras, 6, 7 cuadras sí. de la casa de la muerte, ¿no? Sí. A ver, están en calidad de imputados. Esto significa, le traducimos a la gente y somos respetuosos del derecho de defensa y de están mencionados. Imputado es investigado. Esto significa técnicamente el dueño de casa y su mujer figuran como imputados. Acá lo dice esta foja que firma Gabriel Adrián Márquez, el dueño de casa se llama Fabián Vitazzi y la mujer Juana Saharán. Esto significa investigados. No significa que haya pruebas hoy, para demostrar ningún. Ya le vamos a contar qué ha pasado con la causa en las últimas horas. Exacto. Y qué es lo que puede pasar
en las próximas horas a partir de la sorpresa en la investigación. Se lo vamos a contar en minutos nada más. Sí, y nos vamos a detener en algo impactante. ¿Tenés la foto? Solamente para mostrarla. Si no la tenés, la vemos en un rato. ¿Qué había al lado de la pileta cuando sacaron el cuerpo? ¿Y qué tiene que ver esto? Miren esto. Presten atención. Zapatos, sandalias, ¿no? Suecos, sí, un suecos. secador de agua, unos suecos sería, ¿no? O unas sandalias, como dice Pablo. Suecos, eso. Y vamos a contar... Y un cigarrillo. Un extraño cigarrillo, Quebrado, medio cigarrillo. Fracturado, roto. Sí, fracturado o cortado. Estaba mojado el cigarrillo, había llovido a cántaros. Recuerden lo que contábamos, ¿no? Que había llovido durante toda la madrugada, que el cuerpo lo ven en teoría en horas de la mañana, que la data de muerte es entre las 22 y las 4. Sí, del primero. Del primero, entre las 22 del 31 y las 4 del 1 de febrero, que 2014. El cuerpo lo encuentran después, que toda la madrugada y la mañana llovió muchísimo. Ese 1 de febrero del año 2014. El cigarrillo termina siendo otra evidencia muy importante. ¿Hubo una escena montada? Para disimular o para disfrazar un homicidio como suicidio o barra accidente. Estaba y había muy una tercera persona. Estaba muy prolijo. ¿Por qué estaba desnuda esta mujer si, como dice su ex marido, jamás era de exponerse de ese modo? ¿Se iba a exponer semidesnuda en la pileta que comparte con el dueño de casa? Bueno, en un rato nos preguntamos esto. ¿Hubo una escena montada? Pausa, un minuto nada más, y vamos a ingresar en la parte más importante de este gran misterio de Cardales.